Para entender esto más profundamente debemos primero plantear algunas cuestiones. La pregunta básica es, ¿por qué creó el Eterno un mundo físico? El Eterno creó el universo para dar bien a su creación, pero este bien es puramente espiritual. Ojo con esto, hermanos. Vamos a darle despacio a esto. Si nosotros captamos todas estas cosas, vamos a aprender a manejar la vida espiritual, vamos a aprender a manejar el mundo espiritual y vamos a entender muchas cosas que están en las escrituras que nos parecen como difusas, como difíciles de entender, pero que a través de esta enseñanza podemos entender muchas cosas. Mire esta pregunta. ¿Por qué creó el Eterno el mundo físico, o sea, la materia? Y dice, el Eterno creó el universo, o sea, el mundo físico, la materia, para dar bien a su creación. Pero el bien, o sea, la satisfacción y el bien es espiritual. ¿Cómo desglosamos esto? Por ejemplo, usted le gusta un té, una aromática o cualquier cosa bien sabrosa que a usted le guste, entonces usted lo toma. Entonces usted dice, oh, qué rico. Pero entonces esa expresión de qué rico es una cuestión mental, espiritual. El goce es espiritual. Si usted ve la playa o una montaña o un valle o un lago bien bonito, usted ve algo físico, pero su gozo, su sorpresa y su emoción es espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice, el Eterno creó el universo y todo lo material para dar bien a su creación, pero este bien se disfruta a nivel espiritual o llamémoslo a nivel emocional, ¿ok? No se disfruta a nivel material, porque usted no ha visto alguna vez que usted vea algo muy bonito y los ojos le salten, se le salgan de las cuencas y empiecen a saltar los ojos de alegría. No, los ojos están ahí simplemente que transmiten el mensaje, lo que vieron literalmente, y lo llevan al cerebro y allí viene el goce espiritual. Ahora, si esto es cierto, ¿qué necesidad hay de un mundo físico? Antes de poder responder a esta pregunta, debemos de plantear una cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre lo material y lo espiritual? Pero bueno, no avancemos todavía con esto. La eternidad, mire usted lo que vamos a plantear acá. Cuando venga la resurrección, vamos a tener un cuerpo similar a este que tenemos, parecido, pero no igual, parecido. La diferencia con ese cuerpo que vamos a tener en la resurrección es un cuerpo aparentemente en figura, parece material, pero es un cuerpo completamente transformado, renovado, similar al cuerpo del Mesías. Yo quiero que caigamos en cuenta de un detalle con el Mesías, con Yeshua. Hubo una diferencia en la vida del Mesías estando en el cuerpo nacido de mujer. La diferencia al cuerpo cuando ya había resucitado. ¿Ok? Cuando antes de la resurrección, antes de la muerte y la resurrección de Yeshua, él a nivel físico estaba muy limitado, a nivel físico. Él le decía a los discípulos, vamos para Galilea. Tenían que ir a pie. Hay que hacer el recorrido, sea en carreta, en caballo o a pie, lo que sea, pero había que hacer el recorrido del tiempo que se demorara una persona en ir a Galilea. Pero Yeshua, después de la resurrección, ya él aparecía y desaparecía.
aparecía y desaparecía. Ya tenía un cuerpo glorificado. Y era un cuerpo que ya no dependía de la comida, porque es que nosotros en este momento, nosotros dependemos de la comida y por eso nos tenemos que bañar todos los días, porque si no nos bañamos empezamos a coger mal olor por el sudor y por muchas cosas. Entonces, por eso nos tenemos que bañar continuamente y tenemos que comer. Si no comemos, el cuerpo se desgasta, se desbarata y colapsa. Pero Yeshua, después de la resurrección, ya no tenía necesidad de comer. Entonces usted me pregunta, ahí mismo, usted debe tener la pregunta aquí. Ah, pero mire que él comió allá con los discípulos en la playa, comió pescado. Él comió pescado con ellos no porque tuviera hambre y necesitara comer pescado para vivir, sino que él comió pescado con ellos para dar un parte de normalidad en medio de ellos. Hoy en día, a través del conocimiento que el Eterno nos da y nos presenta en la palabra, pues podemos explicar estas cosas. Pero explicar estas cosas en esa época, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, era complicado. Era una edad, un tiempo muy primitivo, no se conocían lo que nosotros conocemos hoy en día, entonces es completamente diferente. Vamos a un ejemplo más reciente. Por ejemplo, aquí tenemos a los pibes, a los hijos del hermano Ángel. Si nosotros les hablamos a esos muchachos del Piper, ¿se acuerdan del Piper, que es lo más reciente? Y del teléfono ese grande que había que dar la vuelta al número y esperar que se devolviera la cosa esa. O sea, uno marcando, había que esperar a que se devolviera para marcar el próximo número. Esos muchachos no conocieron esos teléfonos y eran fijos, teléfonos fijos, tenían que estar en un solo lugar y conectados a la luz y al cable de la señal de teléfono. Porque estos muchachos nacieron en otro tiempo, con otras cosas más avanzadas, y ellos se acostumbraron a los celulares. Uno hace 40, 30 años, uno decía, pero ¿cómo así que van a inventar un aparatico para uno hablar y sin estar conectado a la luz? Sin estar conectado ahí al cable ese del teléfono. ¿Cómo va a ser eso? O sea, eso era algo impensable hace 40 años, pero hoy en día es algo cotidiano, algo normal, y mucha gente piensa que eso ha sido así toda la vida y no ha sido así toda la vida. Entonces, por eso es que Yeshua, él come con ellos, no porque necesite comer, sino para dar como un parte de normalidad, de tranquilidad, porque no era la hora en ese tiempo, no era el tiempo en ese tiempo de ellos tener este conocimiento que nosotros tenemos hoy en día acerca de esas cosas, porque Yeshua, si no tenía necesidad de comer, porque comió. Porque alguien puede decir, bueno, si él comió era porque necesitaba comer. No. Recordemos que en Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, que es uno de los capítulos más largos que hay en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, habla sobre eso de la resurrección. Y ahí Pablo, en sus palabras, él explica muy bien la diferencia que va a haber después de la resurrección, teniendo un cuerpo ya resucitado, un cuerpo glorificado y un cuerpo transformado. Cuando Pablo habla allí de un cuerpo transformado, está hablando de una esencia dentro del organismo, dentro del cuerpo, muy diferente al que tenemos ahora. El cuerpo que nosotros tenemos ahora es muy dependiente de la comida, del sol, de la luna, del agua y de todas esas cosas. Pero en la resurrección, hermanos, a ese cuerpo glorificado, la materia y las paredes no lo van a detener. O sea, va a haber una trascendencia. Usted va a poder atravesar una pared siendo sólido, aparentemente sólido, pero usted la va a poder atravesar. Puede hacer largos viajes en segundos, desaparecer y aparecer en otro lugar, porque así va a ser la vida con un cuerpo ya resucitado.
Ahora, vamos a ahondar más en el asunto. Recordemos, por ejemplo, a Lázaro, al hijo de Jairo, a todas aquellas personas que Yeshua resucitó y que los apóstoles también resucitaron porque ellos también realizaron muchas resurrecciones. Esos cuerpos que resucitaron, resucitaron igual a como cuando murieron. O sea, no eran cuerpos glorificados, porque si hubieran sido cuerpos glorificados, esas personas todavía estarían vivas todavía. Pero para que hubieran y existieran cuerpos glorificados, el Mesías, en eso es que dice la escritura que él fue primicias, primigenio en la resurrección. Porque cualquier persona que no capte bien esto puede decir, ah, no, pues, ¿cómo así? Si antes de Jesús ya había resucitado mucha gente, había muchas resurrecciones, y es la verdad. Entonces, Yeshua es primicia en qué sentido? Es primigenio en qué sentido en su resurrección. Es primigenio en que el cuerpo con el que él resucitó va a ser el similar y va a ser igual al que nosotros vamos a tener cuando seamos resucitados para gloria, no para vergüenza perpetua. ¿Ok? Ojo con esto. Cuerpos similares. Y mire usted, hermanos, que hubo una leve diferencia en las facciones del rostro del Mesías. Porque yo me pregunto, ¿usted cree que los discípulos o Miriam no hubieran distinguido a Yeshua cuando resucitó, si apenas llevaba 3 días, que no lo habían visto? 3 días. A uno se le va a olvidar el rostro de una persona en 3 días, nunca. Mas, sin embargo, Miriam, Miriam, su madre, y la otra mujer que estaba ahí, ellas lo vieron y no lo reconocieron. Los apóstoles, cuando él se les presenta a ellos lo ven y le dan como dudas. ¿Será o no será? Eh, Tomás, a Tomás, cuando él se presenta la primera vez resucitado entre los discípulos, ellos le cuentan a Tomás que no estuvo ahí. Uy, me la perdí, ¿cómo así? No puede ser. Entonces, él no creía y él decía, no, yo creeré si lo vea. El día que lo vea, ya sí les creo. Y si la próxima vez que ellos estaban reunidos en oración, Jesús se aparece en medio de ellos y de una anda Tomás. ¿Por qué la duda de que no lo reconocían, hermanos? Bueno, son dos dudas. Primero, de que haya resucitado, porque eso es una cosa impresionante, porque ellos fueron testigos de su muerte, todo lo que él padeció y el sufrimiento y la tortura que él tuvo. Las heridas que él tuvo eran heridas de muerte, especialmente la del costado. Ya estaba muerto, pero el tipo ese, el romano ese, lo traspasó y le hundió bien hondo la punta de la lanza. Eso no fue ahí una tocadita y ya. No, eso se la enterró. Claro que ya ese cuerpo ya no sentía nada porque ya el Ruach había salido de ahí, el espíritu y el Nechamá, el alma, ya habían salido, pero eso fue una herida, pues un tajo fuerte. Entonces, estamos hablando de heridas de muerte y que uno lea en los textos que ellos no lo reconocían, hermanos. Eso es tenaz. ¿Por qué? Porque sus facciones cambiaron un poco. Porque recordemos, yo aquí tengo lentes, muchos de ustedes también usan lentes. Yo uso audífono para oír, porque no oigo bien. Pero en la resurrección, si una persona, un creyente, nació ciego, en la resurrección van a ser viendo normalmente. ¿Ok? Normalmente. Y no va a tener necesidad de lentes. ¿Qué tal uno aparecer allá en el reino con lentes y audífono o bastón? Ah, eso sería tenaz.
Eso sería muy bueno resucitar y todo eso, pero seguir con esas cuestiones de las falencias y de los defectos de aquí en este mundo material, eso sería una cosa tenaz. Vaya, los cuerpos van a ser completamente saludables, perfectos y eternos, porque el Eterno, cuando levante esos cuerpos y los arme de nuevo, les va a poner, les va a sacar primeramente, les va a sacar la simiente del gusano, o sea, la simiente de la degeneración de la carne, porque todos tenemos la simiente del gusano. Por eso es que el Eterno le dijo a Jacob, le dijo gusano de Jacob, porque somos algo parecido, ¿ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ojo con esos detalles, hermanos, porque en la escritura hay esos detalles y la gente se pregunta cosas. Bueno, ¿qué pasó? Aprovechando aquí, un hermano me había mandado una pregunta hace unos días acerca de Yeshua cuando estuvo en el madero, porque él dijo Eloí, lama sabactaní, que en español siempre escribieron Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Que esa traducción no quedó buena, no está bien. Él no dijo Padre mío, sino que dijo otra expresión, porque ese texto o esas mismas palabras están en los Salmos. Y en los Salmos no tampoco dice igual en el texto hebreo. Entonces, de ahí salta una pregunta. Si, si él era el mismo Elohim, ¿por qué está clamando, por qué me has abandonado? ¿Ok? Entonces, y ahí viene la gran pregunta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, primero, el Ruach, como dice Pablo, estaba en Machía reconciliando consigo mismo al mundo, o sea, el Espíritu del Eterno, porque en ese cuerpo llamado Yeshua Hamachía no había un espíritu normal como el que tienen todos los seres humanos, alma, cuerpo y espíritu, no, sino que dentro de él estaba el Ruach del Eterno, el Ruach HaKadosh, el espíritu de santidad, estaba dentro de él haciendo lo que había que hacer, a lo que vino. Por eso en Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, como aquel cuerpo que estaba ahí en el madero ya estaba a punto de colapsar. Entonces, el Ruach sale de ese cuerpo porque el Ruach no tiene nada que ver con la muerte, el Eterno no tiene nada que ver con la muerte. O sea, la muerte es una cosa que apareció después de la creación y el Eterno no tiene ni arte ni parte con eso, porque la muerte significa pecado. El alma que pecare, esa morirá. Entonces el Ruach sale, pero el cuerpo todavía queda ahí y está vivo. Pero aquel cuerpo sigue siendo un cuerpo pensante porque tiene Neshama, tiene alma. Entonces, por eso es que en ese momento, cuando el cuerpo y lo que está dentro de ese cuerpo siente que salió el Ruach HaKodesh, de ahí es cuando viene la exclamación. Elí, Elí, lama sabactani. O sea, ¿por qué has salido ya? ¿Por qué saliste? Algo así. Es una expresión un poco ambigua que en otra parte, en otro estudio, ampliamos más esto de esas palabras, de esas palabras. Porque hay que ir al texto hebreo para ver cómo es que está escrito ahí en los evangelios y cómo está escrito en los salmos.
porque eso ya estaba profetizado ese instante. Ahora, hay un montón de cosas, hermanos, que ocurrieron en ese momento cuando Yeshua estuvo en el madero. Pasaron muchas cosas, mayormente en el mundo espiritual. Por ejemplo, Pablo, hablando de eso, él dice de que Yeshua expuso a las potestades, los expuso en el madero. A ver quién me ayuda a conseguir ese texto de que él los expuso en el madero. ¿Qué fue lo que él expuso? Porque es que no olvidemos, hermanos, de que en el mundo espiritual hubo una negociación, hubo un negocio. El Eterno quería levantar a Israel, al hombre, a los descendientes. Colosenses 2:15, ¿no? ¿Cómo? Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Nos metimos en un tema bravo. Bueno, 2:15. Ya. Pero vamos a leerlo a partir del verso 14. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Hay que empezar por aquí. ¿Qué quiere decir esto que yo acabo de leer? Anulando el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Ustedes recuerdan que cuando estuvimos el estudio de los ángeles, habíamos dicho de que hay un ángel que se llama el ángel escriba, que ese está al lado de nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos? Entonces ese ángel, lo de él tiene aquí en la cintura, dicho pues, tiene un tintero y una pluma. Y aquí en la mano tiene el rollo. Cuando uno nace, pues el rollo está limpiecito, no tiene nada escrito. Pero ya cuando la persona, el niño o la niña, es consciente ya de sus actos, el ángel comienza a escribir. Dijo una mentira piadosa, una mentira, usted sabe, ¿no? Que las mentiras piadosas, que las mentiras graves y bueno, todo eso el ángel lo va escribiendo, las cosas buenas y las cosas malas. Cuando ya uno llega a los 20 años, pues ya, ya hay muchas páginas escritas ahí que el ángel ya ha escrito mucho, de todo, de nuestros actos y de nuestras palabras, sean buenas o sean malas. Entonces, claro, reconociendo nuestro instinto malo, natural, porque así lo dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también Pablo dice de que el corazón del ser humano siempre está inclinado hacia lo malo, porque esa es la naturaleza que heredamos de Adán. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de lo que hay ahí escrito, hermanos, pues no nos favorece mucho. Muchas cosas malas. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Cuando una persona con semejante récord, con semejante acta ahí, 30, 40 páginas, póngale una página por año, un ejemplo. Una persona tiene 40 años, son 40 páginas ahí de tremendo récord que hay ahí metido, escrito. Entonces, cuando una persona llega a la Torá, al Mesías, o hace techubá, esa persona lo que está haciendo es que está acudiendo donde está la amnistía, el armisticio, el perdón. Por eso es que hay que pasar por Mashiach. Hay que pasar por Mashiach. Los mismos judíos tienen que pasar por Mashiach. Si ellos no pasan por Mashiach,
están fregados. ¿Qué pasa ya cuando una persona llega con su acta, haciendo techubá en arrepentimiento, en conversión y todo eso? Que Yeshua toma el libro, ¡juácate! Y lo clava en el madero juntamente con él. O sea, el castigo de lo que estaba escrito ahí, que era para nosotros, él dijo, no, háganmelo a mí. Venga, lo que le iban a hacer a él o a ella, háganmelo a mí. Por eso es que a él lo golpearon, le hicieron de todo. Que eso era para nosotros. Pero él se ofreció por nosotros. Entonces, por eso lo que él hizo en el madero, hermanos, cuando fue colgado allá, cuando fue clavado allá, eso es lo que está hablando aquí. Dice, anulando, porque eso es una anulación, el acta de los decretos que era contra nosotros y que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en el madero, la clavó en sí mismo. Entonces, mire el verso, ahí sí podemos llegar al verso 15. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. ¿Ok? Claro, en otras versiones dice diferente. 2:15, que dice, se refiere a los derrotados obligados a marchar ante el vencedor. Eso se llama el desfile triunfal. O sea, Pablo aquí está usando una práctica que había en esa época. Hoy en día ya no se hace eso, pero en esa época sí, que cuando un ejército, un país invadía otro país o un reino invadía otro reino y lo derrotaba, entonces a los prisioneros, al rey, a los príncipes, a los nobles derrotados, allá en la capital de los vencedores, preparaban un desfile, hermanos. Toda la población iba y en ese desfile hacían desfilar al rey derrotado, a la reina derrotada, a los príncipes derrotados, a los nobles derrotados, a los mejores soldados que sobrevivieron a la guerra. Los hacían desfilar delante del pueblo. Se llama el desfile triunfal. ¿Ok? Entonces, en el madero, hermanos, a un nivel espiritual, Yeshua desarmó, le quitó a Hasatán, que el Eterno lo reprenda, le quitó la llave, la autoridad que tenía sobre la muerte, sobre los seres humanos a través de la muerte. ¿Ok? Le quitó ese poder, esa autoridad. Se la quita allá en el madero. Por eso es que dice que él los exhibió. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. ¿Qué son principados y potestades? Que esa palabra también está en Colosenses 1:16, porque dice, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. O sea, estas potestades y estos principados no son cosas buenas, sino que son seres que el Eterno mismo creó para que se encargaran de manejar ese mundo oscuro, ese mundo de la muerte, porque el Eterno sabía lo que iba a pasar. Entonces no iba a permitir que el hombre cayó en desgracia, en el pecado, Adán, y que eso se volviera un desorden bien tenaz. No, de ninguna manera. Ah, se armó el desorden y cayó Adán. Bueno, pues ya hoy en adelante todo el que muere va a estar bajo el control y el imperio de la muerte. Es el que controla todo eso. Y tenía la llave y la autoridad y la autonomía sobre el mundo de la muerte. Pero
vino y murió uno. Y ese imperio, esos potestades dijeron, ese es uno más. Son tres, porque eran tres. Los dos ladrones y Yeshua. Tres más. Pero entre ellos había uno que baja en la figura de Yeshua, el Eterno en la figura de Yeshua. Y allá destrona, le quita a la muerte la autoridad y el dominio. No lo saca de ahí porque todavía la gente sigue muriendo. Pero le quitó el dominio, el control total. Entonces, toda la gente desde Adán estaba ya bajo esa cobertura de la muerte. Entonces, Yeshua allá exhibió a esos principados y a esas potestades, los que tenían el control y el dominio allá abajo, en ese lugar de la muerte, y les quitó el control, porque ellos cuando van donde él, como uno más que murió, ellos vieron que él era diferente. Este no es de aquí, este es un colado, este no es de acá. Y claro, él los exhibe. ¿En qué sentido los exhibe? En el madero, hermanos, en el madero, él los humilló y cuando habla del desfile triunfal, que Pablo usa esa figura de lo que acabo de hablar hace un momento, acerca de los derrotados, de los vencidos, él los exhibió delante de los ángeles, no delante de la gente que estaba ahí al frente de aquel evento que estaba pasando literalmente, no. Los apóstoles, los romanos, toda la gente que estaba allí presenciando ese holocausto, esa muerte en el madero, ellos no vieron más allá de lo que vieron. Pero en el mundo espiritual, hermanos, eso sí se revolcó. Y se revolcó tanto y de una manera tan extraordinaria que mire usted lo que dice los evangelios. Que cuando Yeshua muere, el cuerpo fallece, las piedras se daban unas contra otras. Se golpeaban a sí mismos las piedras. Eso debió ser un fenómeno sobrenatural muy tenaz. Porque las piedras se golpeaban hasta que se partían. Muchos justos que ya habían muerto resucitaron. O sea, eso fue una cosa apoteósica, hermano, lo que pasó. Realmente ese es uno de los eventos después de Adán, después de la creación, es uno de los eventos más grandes. La diferencia fue que fue un evento que sucedió a un nivel espiritual. El ojo humano no lo vio. No lo vio. Pero lo que pasó a nivel espiritual, hermanos, uf. Luego, de ahí, ¿qué pasa? Yeshua baja a la región de los muertos y de ahí saca a la generación de Noah, los antiluvianos. Eso ya lo vimos en un estudio hace como 2 o 3 meses. Miramos eso, qué fue lo que pasó ahí. Porque en ese estudio leímos que a los antiluvianos, a los que murieron en el diluvio, para ellos no hubo perdón. O sea, sobre ellos hubo una doble sentencia, que no había perdón del cielo y que todos iban a morir por el diluvio. ¿Por qué? Porque esa gente llegó a un estado de maldad tan profundo, tan extremo, que realmente es para esa gente no hubo oportunidad para nadie, hermanos, de entrar al reino. Nadie. Porque esa gente vivió una experiencia de maldad que no la ha habido todavía en este tiempo, no la ha habido. El hombre no ha llegado a ese punto. Ni creo que alcance a llegar. No creo que alcance a llegar porque la maldad que hubo antes del diluvio, eso fue tenaz. Porque para que el Eterno tome una decisión tan drástica y acabar con todo, seres humanos,
plantas y animales. Era porque había una contaminación y una degradación tan impresionante que el Eterno, ¿qué dijo? Hay que cortar, hay que cortarlo de raíz. Seres humanos, plantas y animales, porque todo estaba contaminado. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, luego a los justos, ojo con esto, a los justos que habían muerto antes del Mesías. ¿Qué tipo de justos? Los que guardaron Torá, ¿ok? Los que guardaron Torá, celebraron el Shabbat, las fiestas del Eterno, toda esa gente, cuando todos morían, iban a un mismo lugar, pero ese lugar estaba dividido, llamémoslo en tres secciones. Tres secciones. Uno, donde estaban los del diluvio. Otro, donde estaban todos los muertos en general. ¿Qué son los muertos en general? Por ejemplo, los chinos, todas esas guerras de los mongoles, de Genghis Khan, en fin, de los semitas, de los cananitas, de toda esa gente que nunca guardó Torá, que ya, esos son los muertos generales de todas las naciones. Toda esa gente estaba en otro lugar. Y luego los otros que eran los justos, los que guardaron Torá, estaban en un lugar separado que se llama el paraíso, que Yeshua habló de eso en la parábola del rico y Lázaro. Que mucha gente piensa que es una parábola, pero eso no es una parábola. Yeshua estaba exhibiendo, estaba mostrando un evento que que ocurría en ese tiempo abajo en el inframundo. ¿Ok? Por eso es que en ese relato dice que los unos estaban divididos, estaban separados. Los muertos generales y los antiluvianos estaban también separados de los generales y de los justos. Había una separación. ¿Ok? Hay otro lugar, hermanos, pero no lo voy a mencionar ahora porque así nos enredamos más. Pero si entendemos bien esta parte, cuando entendamos bien esta parte de estos tres lugares, podemos hablar del cuarto lugar. ¿Ok? Entonces tenemos los antiluvianos, los que murieron durante el diluvio, los muertos generales de todos los pueblos, naciones, Genghis Khan, en fin, toda esa gente, hermanos, de los Goy, de las naciones. Y los muertos creyentes estaban en un lugar que se llama el paraíso o el seno de Abraham. Entonces, Yeshua baja y va donde los creyentes que ya habían muerto, les anuncia la buena nueva de que ya se realizó la redención y los sacó de allí. Pablo habla de eso también cuando dice llevó cautiva la cautividad. O sea, llevó cautivo a los que estaban cautivos. ¿Cautivos de qué? Los que estaban cautivos bajo la muerte. ¿Ok? Bajo la influencia de la muerte. Estaban cautivos allí. Los sacó y los llevó a otro lugar que usted lo puede llamar el paraíso, el Edén. Eso tiene muchos nombres, pero él los llevó a otro lugar, los sacó de allí, porque al él tomar control sobre el imperio de la muerte, entonces él los saca de allí a un lugar donde la muerte no tiene ninguna incidencia sobre ellos, sobre los creyentes. Por eso es que Jesús dijo que el que creyera en mí, yo lo guiaré aún más allá de la muerte. Ya el Eterno, Yeshua, él trazó un camino a través del sacrificio en el madero y de su resurrección. Ya él trazó un camino diferente para los que crean en él y guarden mandamiento.
¿ok? Y guarde mandamiento. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces vamos entendiendo, hermanos, cómo funciona todo al otro lado. Todo al otro lado. Hay textos, hay muchos textos que avalan todo esto que estamos hablando. A ver quién me ayuda a ese texto de dio dones a los hombres, llevó cautiva la cautividad. Eso está por ahí en Corintios, creo. Yo no tengo la cita en este momento, pero ahí habla de esas cosas. Mientras alguien encuentra ese texto, vamos a seguir Efesios acá. 4:8. Efesios Señor, 4:8. Efesios 4:8. Efesios 4:8. Dice, gracias hermano. Pero vamos a empezar a partir del verso 7. Dice, a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Don. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a los cautivos o la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido, porque si alguien sube es porque estaba abajo, pero ¿abajo de dónde? Mire Pablo cómo aclara eso bien y cómo él mismo se hace la pregunta. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido. ¿A dónde? A las profundidades de la tierra, así lo llamaban en ese tiempo. Hoy en día, en palabras modernas, se les llama el inframundo. El inframundo, o sea, lo que hay debajo de nuestros pies. A kilómetros de distancia hay un inframundo. Ya dimos la clase sobre eso. Más adelante la volvemos a dar. Cómo está distribuido el inframundo, qué es lo que hay allá, y quiénes y por qué, y cuándo, cómo y por qué. Bueno, usted dice que había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto de llenar todas las cosas? ¿Te recuerdan el estudio de los 7 cielos? Dejemos el séptimo aparte porque ese es el lugar del trono. Pero los otros 6 cielos. Los otros 6 cielos, el Eterno los había creado y los había preparado para después de la resurrección del Mesías. O sea, cuando el Mesías resucita, pasaron muchas cosas y esos lugares, esos 6 cielos fueron transformados. Ahí fue ubicadas muchas cosas. Ahí en uno de esos cielos es donde están los creyentes, lo que Jesús llama en la parábola del rico y Lázaro el seno de Abraham o el paraíso o el Edén, tiene muchos nombres, pero en uno de esos cielos está ubicado todos los creyentes. Allá están. ¿Ok? Allá están. En otros cielos es donde está Enoc, donde está Elías, que a nosotros nos fue vedado el saber qué hacen ellos, qué han hecho ellos durante todo este tiempo que han estado ahí. Algunos sabios han dicho algunas cosas. Dicen que, por ejemplo, Enoc es el gran escriba, porque eso está en el libro de Enoc. Y otros libros mencionan a Enoc como con el título del gran escriba. El gran escriba. ¿Qué es lo que escribe? No sabemos. Algunas cosas, hermanos, porque hay mucho material, hay muchos escritos que están vedados, están sellados. Que eso usted lo ve en Daniel, que el Eterno le estaba mostrando a Daniel varias cosas y al último le dijo,
No escribas eso, séllalo. No lo escribas. Séllalo hasta el tiempo del fin. O sea, esas cosas que fueron selladas, tanto en Daniel como en Apocalipsis, se van a abrir en los tiempos finales. O sea, nosotros vamos a tener acceso a esos documentos en los tiempos finales para que nos edifiquemos y para que sepamos qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, si a nosotros nos toca esos tiempos finales vivos y estamos dando estas clases, téngalo por seguro que todos nosotros vamos a tener conocimiento de eso. Que en este momento está ahí vedado. Está como el documento. El documento está ahí, pero tiene un sello y no se puede abrir. Pero que hay algo ahí escrito, hay algo escrito. Cuando el Eterno permita que los sellos sean quitados y que los podamos abrir, wow, empezamos ya a mirar las maravillas que ya estaban escritas desde hace siglos, pero mira que hasta ahora los podemos leer. Y aparte de leerlos, interpretarlos. Entonces, cuando nos toque ese tiempo, hermanos, nos vamos a dar un banquete de palabra, de enseñanza, de conocimiento, para que no nos extrañemos acerca de lo que está pasando. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no está pasando en este tiempo estas cosas? Eso lo vamos a entender. ¿Ok? Porque ¿para qué tener conocimiento de eventos que todavía no han llegado? Porque ¿sabe qué pasa con eso? Cuando hay conocimiento completo de eventos que todavía no han llegado, que la gente empieza a inventar y a desviar lo que realmente el Eterno dijo cuando se escribió el documento. En cambio, si el documento se abre cuando están aconteciendo las cosas, ahí uno dice, ya vea, eso está aquí. Aquí dice, esto que está pasando. Eso otro que está pasando, aquí dice, el Eterno es bueno. ¿Se da cuenta? Esa es la forma de cómo funcionan las cosas del Eterno. Por eso es que hoy en día hay tanta secta, tantos grupos religiosos, debido precisamente a eso, que hay gente que se adelanta a interpretar lo que todavía no se puede interpretar. ¿Ok? Porque la gente sale inventando. La gente sale inventando y de ahí es cuando salen las escuelas, los grupos. Bendito sea el nombre del Eterno. Salen las escuelas y los grupos. Bueno, yo creo que podemos hacer un espacio, si alguien quiere preguntar algo, pero sobre el tema. No me vaya a preguntar cuánto calzaba Pablo y cuál era la talla de lo que estamos hablando hasta este momento. No me vaya a preguntar la dirección de la casa de Cornelio. No, yo no sé la dirección de la casa de Cornelio, donde estuvo Pedro. Pero así sobre el tema, sobre esto, si alguien quiere preguntar algo, bien puede, hermanos, abra el micrófono y pregunte. Vamos a aprovechar unos minuticos para eso, para poder seguir aquí con el tema. A ver quién quiere preguntar algo. More, yo no sé si preguntar o añadir o qué, porque Añade, hágale. Eso viene del rumor. se acuerda que dice que cuando Yeshua bajó al inframundo, los muertos resucitaron, ¿verdad? Que iban caminando por las calles. Entonces yo me preguntaba, ¿y qué pasó con esos muertos? ¿Ellos volvieron al sepulcro de nuevo o se reintegraron a la sociedad? Porque ellos andaban caminando.
Ok, Esa muy era mi buena la acotación. curiosidad. Y El texto dice de que eran justos, o sea, era gente importante. Un justo o una persona creyente, cuando va a otra ciudad, ¿qué es lo primero que uno hace? O lo segundo que uno hace. ¿Dónde está mi gente? Como dicen los boricuas. A ver, mi gente, ¿dónde están? Entonces, ¿qué es mi gente? Los creyentes. ¿Dónde está la gente que cree como yo creo? ¿Ok? Entonces, esta gente cuando ellos resucitan, porque ellos salieron de ellos resucitan cuando Yeshua muere, pero ellos no salen afuera del sepulcro o no se alejan de donde estaban hasta el tercer día que Yeshua resucita. Ya ellos iban a la ciudad, especialmente a Jerusalén. Entonces, ellos lo primero que hacen es irse para el templo, porque usted sabe que la vida del judaísmo o del israelita giraba alrededor del templo, y más que todas las cosas espirituales, la adoración y la fe. Ellos van al Sanedrín, donde los ancianos, y a ellos se les presenta y le dicen, mira, yo soy fulano de tal. ¿Cómo así que fulano de tal? Fulano de tal ya se murió de tanto, hace 100, 200 años. No, yo soy fulano de tal, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Yo porque estoy aquí en esta época, yo lo veo todo cambiado, el templo es el mismo y está más bonito que antes. Entonces, en estos libros rabínicos que hay aquí, quedó registrado eso. Ellos dicen que se presentó un agente cuando ocurrió la muerte del Jesús. Ellos se refieren despectivamente de Yeshua y le dicen Jesús, ese Jesús. Ese. Ustedes dicen que en esos días apareció a los ancianos del Sanedrín, a la corte rabínica, una gente que decía ser fulano, ser sultano, o sea, sabios del antiguo, de antes, que habían muerto ya y que habían resucitado. Entonces, algunos de ellos les creyeron y los interrogaron. O sea, aparte de que les creyeron que ya habían muerto, pues los interrogaron en el sentido de la muerte. ¿Cómo es eso allá? ¿Usted qué sintió? ¿Usted cómo fue que usted despertó? ¿Usted qué sintió al despertar? ¿Cuánto tiempo cree usted que transcurrió desde que usted se murió hasta este momento que usted despertó? O sea, le hicieron un interrogatorio muy bueno. Entonces, todas las respuestas que ellos daban, ellos las anotaron en las crónicas del templo. El problema fue que muchas de esas crónicas se perdieron en el incendio, cuando los romanos incendiaron el templo. Todo esa, ahí se perdió, hermanos, una documentación, pero impresionante, las crónicas diarias del templo, los eventos, los sucesos, los condenados a muerte, que todo eso se llevaba a un registro, todo eso se perdió. Incluso el registro de Saulo, cuando llevó la ropa de Esteban al templo, eso que estaba anotado ahí en las crónicas, eso, en los archivos, eso se perdió, se quemó. Entonces, los sobrevivientes de esa guerra, de esa destrucción, volvieron a escribir lo que ellos recordaban de los eventos y de lo que estaba escrito en las crónicas. Lo volvieron a escribir. Entonces, eso pasó de generación en generación hasta que llegó a los sabios, a los que compilaron la Misná y compilaron lo que es el Talmud. Ahí dejaron escrito en apartes, tal y tal cosa. Entonces ellos registraron el evento de la resurrección de esas personas. Esas personas, realmente los agiógrafos del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, no se ocuparon de ellos. No se ocuparon de ellos. Entonces ellos vivieron su vida otra vez hasta que volvieron a morir. Por eso es que yo hablaba de ellos ahora. Los resucitados antes del Mesías fueron resucitados
con cuerpos mortales, iguales, similares a los que tenían cuando murieron. Pero después del Mesías, todo creyente que fallezca, que muera, que parta de esta vida literal, de esta vida material, y el día de la resurrección, cuando sea resucitado, ese creyente se va a levantar con un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, con una forma de pensar diferente, con una forma de ver las cosas diferente, porque ya es un cuerpo plenamente de pura Torá, de pura obediencia, porque ahí no va a haber desobediencia, ahí no va a haber pecado ni nada. Gente con un cuerpo así ya netamente glorificado, no hay cabida para el pecado, ni para lo malo, ni para nada. Cuerpo diferente completamente. Baruch Hashem. Entonces, pero esta otra gente, los que resucitaron, ellos sí volvieron a morir. Algunos vivieron 10 años, 15 años, dependiendo de la edad que tenía cuando resucitaron. Simplemente que les fue añadido una oportunidad, un tiempo más para vivir. Estos relatos sobre estas cosas, hermanos, vienen a ser como relatos que se quedarán en la memoria y en los escritos, que para algunos son de difícil explicación, porque hay gente que le queda difícil explicar eso. Mire usted, por ejemplo, en el mismo cristianismo y en las mismas raíces hebreas, hay gente que les queda difícil creer que Elías y Enoc están allá arriba, en algún lugar de los cielos, de los 7 cielos. Ellos no creen. Entonces ellos inventan. Entonces dicen, no, lo que pasa es que lo que el Eterno hizo fue que los llevó del lugar donde vivían y los puso en otra parte. Y por ahí se murieron. Pero es que la Biblia no dice eso. ¿Qué dice de Elías? Vino un carro de fuego, guácate, y se lo llevó para arriba y nadie no lo vieron a ver, pero se lo llevó para arriba. ¿Qué dice de Enoc? No, por él no bajó un carro de fuego. El mismo Eterno se lo llevó en cuerpo y alma para uno de los 7 cielos, o sea que lo transformó para que pudiera flotar, para que pudiera estar en esa otra dimensión, en ese otro mundo, y no morir en el intento, sino estar vivo hasta este momento y tener prácticamente un cuerpo netamente inmortal, un cuerpo inmortal en el que los años no le pasan. O sea, si el Eterno nos permitiera en este momento ver a Elías, lo veríamos tal cual físicamente como cuando se fue. Ni años más ni años menos, igual. Porque cualquiera puede decir, no, ya ese viejito ya está tan viejito porque ha pasado tanto tiempo. Pero él, cuando se lo llevó al carro de fuego, era más joven. No, lo vamos a ver tal cual como estaba en el momento que fue arrebatado, que fue levantado. ¿Ok? Muy bien, sigamos. ¿Qué necesidad hay? Sí, hermana. More, es que usted nos dijo que si podíamos preguntar algo. Cuando uno ora, hablando de lo cautivo, se lo llevó la cautividad, uno puede orar, por ejemplo, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, yo llevo cautivo mis problemas, mis miedos, mis temores. ¿Sí puedo hacer eso? De pronto, en esa forma no. En esa forma no, porque los miedos y los problemas son cosas naturales que se presentan en la vida de los seres humanos mortales. La mejor forma de orar sería que el Eterno nos dé autoridad y control. Autoridad y control sobre nuestros problemas
y las situaciones que uno esté viviendo. O sea, tomar control de las cosas. Y como uno tiene que tomar control de las emociones, hay que tomar control del carácter, hay que tomar control de muchas cosas que se presentan en la vida de uno, con la economía, el control de la gula, de la comida, el no comer más de lo que uno deba de comer. O sea, tomar control, pero que el Eterno le dé a uno la autoridad y la sabiduría para hacerlo. No al estilo de tomar cautivo esas falencias que nosotros tengamos o esos problemas, no, porque no hay forma de tomarlos cautivos, pero sí hay forma de controlarlos, de ejercer control sobre todas esas cosas, a través de la oración y a través de uno de los dones más difíciles que hay, que es la paciencia. La paciencia. Por eso es que el predicador dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. O sea, ¿qué quiere decir el texto? Que nosotros, siendo pacientes, podremos tener control de los eventos que ocurran a nuestro alrededor y que nos afecten. Tomar control de ellos. Y eso se ejerce es a través de la paciencia. Por eso Pablo dice, sed pacientes y orad. La paciencia. Eso es complicado, o sea, la paciencia, hermanos, eso, cultivar la paciencia es una cosa muy dura, muy tenaz, pero que hay que hacerlo porque esa es la única forma de tomar control de muchas cosas y no dejarnos llevar por las emociones y por muchas cosas. Amén, hermana. Hermana Jennifer. Bueno. Amén, More. Muy bien. Se habla de lo material y de lo espiritual como dos conceptos distintos. Se sabe que lo espiritual no es material, pero ¿cuál es precisamente la diferencia entre la materia y el espíritu? La principal diferencia entre lo espiritual y lo material implica el espacio. El espacio físico solamente existe en el mundo físico. Ojo con esto, el espacio físico solamente existe en el mundo físico. Por eso siempre decimos, el Eterno creó el tiempo y el espacio. O sea, no siempre hubo tiempo y no siempre hubo espacio. El Eterno, esas dos cosas, esos dos conceptos que son obvios, Él los creó. Entonces uno me pregunta, bueno, si el Eterno creó el tiempo y el espacio, entonces ¿en qué dimensión o en qué mundo vive Él? ¿Cómo es el mundo donde Él es? ¿Cómo es el mundo de los ángeles? Porque los ángeles son atemporales y son aespaciales. O sea, los ángeles no están bajo el control del tiempo ni del espacio. ¿Ok? Ellos no están sujetos a ese mundo de espacio-tiempo. Por eso es que Albert Einstein y algunos otros matemáticos y físicos se devanaron la cabeza tratando de dislucidar la diferencia entre una cosa y la otra, la diferencia entre el tiempo y el espacio. Pero los sabios ya lo definieron con palabras más sencillas, sin necesidad de ecuaciones matemáticas o de física. Entonces, los sabios dicen, el tiempo es el resultado del movimiento de las cosas dentro del espacio. Porque el tiempo, para que sea tiempo, tiene que haber un espacio para que el tiempo se desenvuelva. Por eso, el mundo espiritual es atemporal. En el mundo espiritual no está sometido al tiempo ni al espacio tampoco. Por eso es que las entidades espirituales, o sea, los ángeles o los mismos demonios, uno puede tener aquí en la palma de la mano una legión de ángeles. O sea, 600,000 ángeles caben aquí en la palma de su mano tranquilamente. Todo uno dice, pero ¿cómo van a caber 600,000 ángeles aquí en la palma de mi mano? Lo caben y caben más.
No es que ese sea el límite, pueden caber varias legiones ahí. ¿Por qué? Porque esas 600.000 criaturas no están sometidas ni al tiempo ni al espacio. Pero cuando hay autoridad, cuando hay poder del Eterno, especialmente autoridad y conocimiento de las cosas, usted puede dominar en este mundo espacial y temporal de tiempo. Podemos dominar mundos espirituales, interactuar con ellos a través de la autoridad. A través de la autoridad. Por eso es que mucha gente realmente no ha entendido las palabras de Yeshua cuando él dijo, os doy poder, os doy autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán su mano sobre las serpientes y no los dañarán. Entonces mire que ahí está dando autoridad sobre un mundo material y sobre un mundo espiritual. Las dos dimensiones, el material y el espiritual. El material tiene que ver con las enfermedades físicas que hay en el cuerpo de las personas y los eventos físicos que hay en la naturaleza. Nosotros tenemos autoridad sobre los eventos físicos naturales, pero también tenemos autoridad sobre ese mundo espiritual, esa otra dimensión que hay ahí al frente suyo, al frente nuestro. Tenemos autoridad sobre ese mundo espiritual. Que no lo conozcamos bien es otra cosa, pero que tenemos autoridad sobre él, sí. Sí. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, entendiendo estos detalles y estas cosas, hermanos, con palabras sencillas, es que podemos ejercer esa autoridad sobre los elementos naturales y sobre los elementos espirituales. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, porque es que el mundo espiritual es muy denso, es muy profundo, es muy amplio y es más grande que el mundo material. Ahora, en el dominio espiritual, mire usted cómo va esto. En el dominio espiritual también se dan dos conceptos de distancias y proximidad. Estos no tienen el mismo significado en el mundo físico. En un sentido espiritual, la proximidad implica semejanza. ¿Qué es lo que dice Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen y proximidad, o sea, semejanza. Así vamos a entender este texto. ¿Ok? Porque el mundo espiritual, en el mundo espiritual se manejan dos conceptos, distancia y proximidad. ¿Ok? Que en un sentido espiritual, distancia y proximidad implica semejanza, demut en hebreo, demut. Y cuando usted busca en un diccionario esa palabra, semejante o semejanza, demut, no tiene nada que ver con que, ve, esto se parece a esto, o esto es semejante a eso, como decimos nosotros. Eso es una forma primaria de dislucidar estos dos conceptos de lo que es semejanza. Pero aquí estamos hablando de la palabra semejanza a un nivel muy profundo. Hermano Ángel. Rap, hablando de esta parte del espacio, cuando estaba mencionando el cuerpo del Mashiach, era un cuerpo incorruptible, un cuerpo, no sé si es correcto decir, Rap, un cuerpo espiritual. Un cuerpo espacial también. Ok. No dependía ni del tiempo ni del espacio.
aunque Ra- físicamente se Ajá. veía como materia, pero era algo más Sí, que materia. ¿Sí, hermano? porque decía que el rey podía desaparecer, aparecer aquí, aparecer en el templo, así en varios lugares. Entonces mi pregunta es si, como los atributos de Hashem, o sea, él es mismo Hashem, entonces podría estar él aquí con nosotros y en el templo omnipresente. Eso es lo que quiero llegar, Sí, sí, porque ahí él se puede estar en aplica todos lados. la palabra omnipresencia. Lo que ocurre es que cuando hablamos de la omnipresencia, se está hablando la omnipresencia a través de conocimiento y a través de que no hay barreras, no hay paredes, no hay distancias que puedan interferir en la omnipresencia del Eterno, porque Él está en todo lugar. Y Yeshua lo demostró con unas palabras tan sencillas, hermanos, que uno queda aterrado. Cuando Él dijo unas palabras, dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Él estaba ahí con los discípulos, porque Él dijo: está en el cielo. O sea, ahí sutilmente mostró que Él está en todas partes y que Él es Yahweh. Porque humanamente Él debía haber dicho: el Hijo del Hombre que está aquí en la tierra con ustedes. Pero Él no dijo así: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero Él estaba ahí al lado de los discípulos. O sea, ahí estaba dando a entender ese atributo de la omnisciencia y de la sapiencia. O sea, el que todo lo sabe, pero también el que está en todo lugar, instantáneamente, en todo tiempo, en todo lugar. Amén. Muy bien. Las implicaciones de esto son muy importantes. En el mundo espiritual es imposible unir dos opuestos, puesto que son opuestos, está por definición que se dice polos aparte. Por ejemplo, de los que son los mundos opuestos. El Eterno dijo, o el Eterno y el hombre son mundos aparte, o opuestos, porque Él lo dijo. Así como los cielos son más altos que la tierra, en un plano puramente espiritual sería totalmente imposible que los dos se reunieran jamás, los cielos y la tierra. Por esta razón, el Eterno creó el concepto del espacio, porque el espacio lo que hace es ocupar los objetos y las cosas en diferentes secciones, porque para eso está el espacio. Entonces, donde no hay un espacio, todo lo que podía, bueno, vamos a entender esto bien, hermanos. Mire usted por dónde vamos. El Eterno creó el espacio, esto que usted tiene adelante al frente, esto es espacio. Pero en el espacio, usted ve que de aquí a acá hay un espacio y todos los objetos ocupan su lugar dentro del espacio. Ahora, si no hubiera espacio, entonces los objetos, las cosas, ¿cómo serían entonces? ¿Dónde los ubicamos? Todo estaría junto, todo. Porque si no hay espacio, todo está agrupado en un solo lugar. Todas las cosas. Todo. ¿Sí vamos entendiendo? Por eso es que usted puede tener aquí en la mano miles de cosas, tal cual como yo decía ahora, que aquí en la palma de mi mano puedo tener una legión de ángeles, porque los ángeles no están sometidos al espacio, tiempo y espacio. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Por eso es que el Eterno, Él creó el espacio. Y para eso existe el espacio, para que las cosas estén ubicadas y haya distancia entre una y otra
Y esas distancias y esos movimientos de las cosas, eso es lo que crea el tiempo. ¿De qué manera se crea el tiempo? Porque yo puedo decir, bueno, aquí tengo este marcador y este corta uñas. Si yo digo, voy a juntar el marcador con el corta uñas, yo puedo crear un tiempo en que se demora el marcador para estar al lado del corta uñas. Puede ser 3 segundos, 2 segundos o milésimas de segundos que se demore. Pueden ser milésimas. Entonces, la distancia de los objetos dentro del espacio es lo que crea el tiempo. El tiempo lo crea es el movimiento de las cosas. No sé si usted ha leído que en estos días ha ocurrido un fenómeno en el planeta Tierra, que los días pasan más rápido. ¿Por qué? Porque la Tierra se está moviendo un poco, unas milésimas más rápido que antes. Milésimas, más rápido. Entonces, los días el tiempo pasa más corto, pasa más rápido, porque hay más velocidad en la rotación y la traslación de la Tierra. Hay una mayor velocidad. Eso aumentó una velocidad que son milésimas, que eso no se nota, porque nadie lo ha notado. Pero los científicos sí lo han notado y por eso en un momento dado, en un año de estos, van a recortar el tiempo, o sea, le van a quitar al reloj algunos segundos o algunos minutos que ya no se pueden contar porque si se deja eso a largo plazo, se descontrola el tiempo. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, por eso es que dice los sabios, en un plano puramente espiritual sería imposible que los dos se reunieran jamás. O sea, el eterno y el ser humano. Por esta razón, el eterno creó el concepto y creó el espacio. Las cosas espirituales pueden ligarse a lo material, del mismo modo que, por ejemplo, el alma está ligada al cuerpo. Los opuestos pueden entonces reunirse si están ligados a objetos físicos. En el mundo físico existe el espacio y dos opuestos pueden literalmente ser empujados el uno contra el otro. Además, dos opuestos espirituales pueden incluso ligarse al mismo objeto material. Por ejemplo, el hombre tiene una inclinación al bien y al mal. Son dos entidades espirituales que pueden estar ligados a la materia, al ser humano, a nivel literal, no a nivel espiritual. ¿Ok? Ahora, en un sentido espiritual, estos dos son polos aparte. El bien y el mal son dos polos aparte, agua y aceite. Si no existiera un mundo físico, nunca podría haber sido reunidos en una sola entidad. El mal por allá y el bien por acá. ¿Qué estoy tratando de decir? El mal, para hacerlo, desarrollar el mal, necesita dónde hacerlo. Para desarrollar el bien, también se necesita dónde hacerlo. ¿Ok? Por eso es que cuando hablamos de los ángeles, hermanos, decíamos de que internamente los ángeles son seres en potencia, que ellos, un ángel no tiene necesidad de estudiar ni de aprender nada, como nosotros sí tenemos necesidad, que nosotros tenemos desde pequeño, estamos aprendiendo y estudiando, y así nos vamos capacitando y vamos aprendiendo cosas. Los ángeles no. Ellos son inteligencias en acción, o son inteligencias puras, o son inteligencias espontáneas,
o sea, activas, que no necesitan aprender nada, sino que la inteligencia que tienen es la inteligencia a la cual el Eterno los preparó y los hizo con determinada función, porque no todos los ángeles tienen la misma función. Por eso es que cuando yo en la clase de los ángeles, yo me regodeo de eso, en el sentido de que nosotros en sí, nosotros somos superiores a los ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aprender muchas cosas y nuestro cerebro tiene una capacidad muy avanzada y un disco duro de miles y miles y miles de gigas o de teras para almacenar conocimiento y almacenar material. En cambio, los ángeles no. Los ángeles, ellos, si hablamos de un ángel escriba, eso es lo de él. A él no le pueden poner esta otra cosa porque no la sabía hacer. Lo de él es ser escriba. El ángel de sanidad, el ángel de la lluvia, el ángel, en fin, el Eterno tiene todo repartido en el mundo, en la creación, donde esos ángeles cada uno cumple su función para lo que fueron creados. En cambio, nosotros podemos cumplir muchas funciones y aprender muchas cosas al mismo tiempo y las podemos desarrollar y realizar. ¿Ok? Una persona puede, básicamente, nosotros sabemos hacer muchas cosas. Usted puede saber cocinar, puede saber un poquito de mecánica, puede aprender a levantar un muro, puede aprender a hacer operaciones matemáticas, puede hacer operaciones de ciencia, usted puede experimentar con el agua, experimentar con la tierra, experimentar con los metales, usted puede aprender ciencias sociales, puede aprender, en fin, ¿qué no puede uno aprender, hermanos? Nosotros tenemos unas capacidades casi que ilimitadas de aprendizaje y eso nunca se pierde. Los ángeles no. Ellos tienen su poder y sus cosas grandes que no tenemos nosotros, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es el Ruach HaKodesh y el acceso a la presencia del trono del Rey, de la gracia. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso, por ejemplo, en la conciencia o dentro de un ángel, no pueden existir las dos naturalezas que son el bien y el mal. Eso no existe en los ángeles. En nosotros sí, pero en ellos no. Tenaz eso. Muy bien, hermanos, se nos fue el tiempo. Ya son las 8:30 ya en México, 9:30 aquí en Colombia. Vamos a parar acá. Esto estuvo tenaz, pero bueno. Ahí poco a poco vamos entendiendo muchas cosas que el Eterno nos va capacitando y preparando para su honra y para su gloria. Amén.